18 de enero de 1997. Ciudad de México, Colegio de las Vizcaínas. Una novia envuelta en blanco avanza lentamente hacia el altar mientras más de 50 millones de personas permanecen pegadas a sus pantallas, convencidas de estar presenciando la expresión más genuina del amor dentro del espectáculo mexicano. Las cámaras de Televisa no pestañean ni un segundo. Los reflectores no conceden descanso. Cada lágrima que resbala, cada sonrisa que se dibuja, cada paso que dan Lucero y Manuel Mijares queda atrapado en la transmisión, como si aquella ceremonia no fuera una boda, sino una producción nacional, meticulosamente diseñada para venderle a todo México el cuento de hadas más perfecto que jamás se hubiera fabricado. Pero esta no es la historia de una boda. Esta es la historia de cómo la mujer que el país bautizó como la novia de América terminó atrapada durante décadas enteras dentro de una imagen que ya no le pertenecía, que quizás nunca le perteneció del todo, como una niña criada literalmente frente a las cámaras, moldeada con precisión por la maquinaria de Televisa, vigilada de cerca por su madre y convertida en símbolo vivo de pureza. Llegó al altar más famoso del país envuelta no solo en tul y encaje, sino en un rumor que jamás logró morir. Un supuesto contrato, una unión que millones llamaron amor, pero otros observaron como el producto más rentable que una televisora había logrado fabricar, capaz de convertir la intimidad más privada en audiencia millonaria. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian absolutamente todo lo que creías saber sobre Lucero. Primero, cómo Televisa construyó desde su infancia una figura intocable, una mujer sin margen ni derecho a equivocarse. Segundo, ¿qué papel concreto jugaron Emilio Azcárraga Milmo y Lucero León en aquella boda transmitida como espectáculo continental? Tercero, ¿por qué después de esa ceremonia aparentemente perfecta comenzaron a abrirse las grietas? El episodio del arma frente a la prensa, el escándalo público de su madre, el divorcio de 2011 y las canciones que parecían responderse entre sí como heridas que nunca cerraron del todo. Y cuarto, cómo unas fotografías de cacería tomadas en 2014 terminaron rompiendo para siempre la máscara de bondad que durante años la había blindado. Te avisaré cuando lleguemos a cada una. Pero antes necesitas entender de dónde nació exactamente esta imagen perfecta. Porque antes del vestido blanco, antes de Mijares, antes de los rumores sobre el contrato y antes de la caída, hubo una niña llamada Lucerito que aprendió demasiado pronto, con dolorosa precisión. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Que dentro de Televisa, la cámara nunca dejaba de grabar. Todo empezó mucho antes de aquel vestido blanco, mucho antes de Mijares, mucho antes de que México encendiera sus televisores para seguir una boda como si estuviera asistiendo a la coronación de una princesa real. Todo empezó con una niña de sonrisa impecable, mirada obediente y una disciplina tan perfectamente pulida que casi resultaba inquietante. Su nombre era Lucero Ogaza León, pero el país la conocería primero como Lucerito. Y en el México de los años 80, ese diminutivo no era simplemente un nombre artístico, era una promesa de pureza, de ternura sin fisuras, de obediencia sin cuestionamientos, de una infancia que podía vender discos, telenovelas, comerciales, lágrimas y sueños familiares completos sin mancharse jamás, sin perder ni un gramo de ese brillo original. Nació el 29 de agosto de 1969 en Ciudad de México, justo en una época en la que Televisa no era simplemente una empresa de televisión. Era el gran espejo del país. Lo que Televisa mostraba, México lo creía sin dudar. Lo que Televisa bendecía se convertía automáticamente en familia, en referente, en verdad. Lo que Televisa ocultaba casi dejaba de existir. Y en esa fábrica sofisticada de ídolos, donde los niños prodigio eran moldeados con la delicadeza y la frialdad de quien trabaja con porcelana fina, Lucero apareció como el material perfecto. No era rebelde, no resultaba incómoda,
No amenazaba a nadie ni ponía en riesgo ningún guión. Cantaba, actuaba, sonreía, obedecía. Y eso, para una maquinaria como Televisa, valía oro puro. Piensa en eso un momento. Una niña entrando a estudios de grabación, foros de televisión, pasillos repletos de productores, maquillistas, directores, ejecutivos y cámaras que nunca se apagaban del todo. Mientras otros niños corrían lejos de los reflectores, ella aprendía a mirar exactamente hacia donde le indicaban, a repetir la toma cuantas veces fuera necesario, a sonreír aunque estuviera agotada, a no equivocarse, a comprender desde muy temprano que una mala respuesta, una expresión fuera de lugar, un gesto espontáneo e inoportuno podía convertirse en un problema serio. La cámara nunca dejaba de grabar. Y ella lo aprendió antes de que pudiera entender del todo lo que eso significaba. Primero llegó el encanto infantil. Programas para niños, canciones inocentes, apariciones esporádicas que la fueron convirtiendo en una presencia familiar y querida. Luego vino Chispita, aquella telenovela que terminó de instalarla de forma definitiva en el corazón del público mexicano. Lucerito no parecía una actriz interpretando un papel, parecía la hija que México entero quería tener. Dulce, sensible, limpia, absolutamente incapaz de dañar a nadie. Y ahí comenzó la trampa más invisible de todas. Porque cuando un país entero decide que una niña debe ser perfecta, esa niña deja de tener derecho a romperse, a dudar, a equivocarse, a ser simplemente humana. Detrás de ella estaba su madre, Lucero León, una figura decisiva en cada sentido de la palabra. Vigilante, dura, siempre presente, siempre cerca. No era solo una madre acompañando a su hija al trabajo, como cualquier otra. Era guardiana, administradora, filtro y muralla. Decidía quién podía acercarse, qué se decía públicamente, qué se protegía a toda costa y qué debía callarse sin dejar rastro. En la industria, todos entendían con claridad que para llegar a Lucero había que pasar primero por esa presencia materna que cuidaba la imagen como si fuera una fortuna familiar que no podía devaluarse. Y quizás lo era, porque Lucero no era únicamente una hija con talento, era un proyecto, una inversión emocional y económica de largo plazo, un rostro que no podía fallar bajo ninguna circunstancia. Con los años, la niña se convirtió en adolescente y la adolescente en protagonista. Telenovelas, discos, escenarios, portadas de revistas, entrevistas, giras, todo avanzaba con una precisión casi quirúrgica. Lucero crecía, pero su imagen no podía crecer demasiado rápido, ni en la dirección equivocada. Tenía que madurar sin dejar de parecer pura. Tenía que enamorar sin parecer peligrosa ni amenazante. Tenía que ser mujer sin perder el aura de niña buena que la había hecho rentable, en primer lugar. Esa contradicción tan profunda e invisible la acompañaría durante décadas completas. Y entonces llegó el símbolo más poderoso de todos, el Teletón. Lucero llorando frente a las cámaras, abrazando niños con necesidades especiales, pidiendo ayuda con voz quebrada, hablando de esperanza, de dolor compartido, de solidaridad genuina. Para millones de mexicanos, esa imagen confirmó algo que ya sentían, que ella no era solo una artista más, era una especie de patrimonio moral del país, la cara limpia de una televisión que quería presentarse como compasiva, familiar, incuestionable e intocable. Pero guarda este detalle, porque será importante más adelante. Cuando una imagen se vuelve tan absolutamente pura, cualquier mancha parece monstruosa. Cualquier error humano se transforma en traición imperdonable. Televisa entendió eso desde el principio, su madre también. Y Lucero, quizás sin poder evitarlo, aprendió a vivir encerrada dentro de esa vitrina transparente. La niña perfecta ya no pertenecía solo a su familia ni a su historia personal. Pertenecía al público, a la empresa, a los patrocinadores, a la idea concreta de México que todos querían vender y consumir. Pero ninguna vitrina es gratuita, tarde o temprano. Alguien tiene que pagar el precio de no poder respirar con libertad dentro de ella. Y cuando una vida entera se construye delante de cámaras, hasta el amor puede dejar de ser amor
para convertirse en estrategia calculada. Y entonces apareció Manuel Mijares. No como un accidente, no como un rumor pasajero de revista de chismes, sino como la pieza perfecta dentro de una maquinaria que ya dominaba el arte de fabricar cuentos de hadas a medida. Él tenía una voz impecable, una carrera sólida y respetada, una imagen limpia, masculina, elegante, sin escándalos imposibles de manejar o controlar. Ella era Lucero, la niña que México había visto crecer, la mujer que no podía equivocarse, la sonrisa que Televisa había protegido como si fuera una joya de estado irreemplazable. Juntos representaban una ecuación demasiado perfecta para no venderse sola, sin esfuerzo, sin explicaciones necesarias. Durante años, el público siguió ese romance como la continuación natural de una historia escrita desde el principio para terminar en un altar. Lucero y Mijares no eran solo dos artistas enamorados, eran dos marcas familiares ampliamente conocidas, dos voces queridas por generaciones distintas, dos rostros capaces de reunir simultáneamente abuelas, madres, hijas, patrocinadores y ejecutivos frente a la misma pantalla. En una industria obsesionada con la pureza de sus estrellas, esa pareja era oro puro, sin mezcla ni impureza. No amenazaba, no incomodaba, no rompía ningún molde establecido. Al contrario, confirmaba todo lo que la televisión mexicana quería que el público creyera. Que el amor podía ser limpio y duradero, que los famosos podían ser ejemplares y admirables. Que una boda podía reunir a un país entero frente al televisor, bajo el mismo techo emocional. Pero guarda este detalle, porque aquí comienza la grieta que todo lo cambiaría. La boda del 18 de enero de 1997 no fue organizada como una ceremonia privada entre dos personas que se amaban. Fue diseñada, estructurada y ejecutada como un evento nacional. El Colegio de las Vizcaínas en el centro histórico de Ciudad de México dejó de ser simplemente un recinto antiguo y solemne cargado de historia colonial. Esa noche se convirtió en un set monumental. Cables tendidos sobre el suelo. Cámaras buscando sin descanso el mejor ángulo posible. Luces apuntando directamente al vestido. Técnicos moviéndose en silencio estratégico. Productores midiendo tiempos con precisión de cirujanos. Televisa respirando dentro de la misa, como si el altar también le perteneciera por derecho propio. Y en el centro absoluto de todo aquello, Lucero, vestida de blanco, no solo como una novia enamorada, sino como una imagen, como el producto final de años de disciplina, obediencia, sonrisas calculadas y control permanente. A su lado, Mijares, firme y correcto, el hombre que completaba el cuadro perfecto. México miraba y lloraba. Más de 50 millones de personas, según la leyenda mediática que envolvió aquella transmisión histórica, siguieron la ceremonia, como si estuvieran entrando a una casa ajena con permiso divino. Y sin la menor culpa, nadie parecía preguntarse hasta dónde tenía derecho a llegar una televisión que convertía una promesa íntima en espectáculo continental. Según contó la propia Lucero años después, la idea de transmitir la boda provino directamente de Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, el hombre más poderoso que Televisa había conocido. Y en aquel universo cerrado y jerárquico, una sugerencia del tigre no sonaba como una simple invitación que podía aceptarse o rechazarse libremente. Pesaba diferente, sonaba diferente. Tenía el peso específico de quien podía abrirte todas las puertas imaginables o cerrarlas para siempre sin hacer el menor ruido. La explicación pública que se dio fue hermosa, casi inocente en su formulación. Si no podían invitar a todo el público a la boda, llevarían la boda al público. Qué frase tan perfecta, qué frase tan peligrosa, porque desde ese preciso momento comenzó a circular una pregunta que nunca se fue del todo. ¿Fue amor? ¿Fue estrategia comercial? ¿Fue una decisión romántica tomada libremente por dos personas enamoradas?
¿O fue también el producto más brillante y rentable de una empresa que había aprendido a convertir sentimientos genuinos en rating televisivo? Nadie presentó jamás un contrato público. Lucero negó en múltiples ocasiones que su matrimonio hubiera sido un montaje o un acuerdo fabricado. Mijares tampoco confirmó nunca una versión semejante, pero la sospecha sobrevivió porque no nació de un papel ni de una prueba documental. Nació de la forma en que todo fue presentado al mundo, de la precisión clínica de cada cámara, de la perfección del relato construido, de esa sensación extraña e imposible de sacudirse, de que México no estaba presenciando una boda, sino consumiendo una novela en vivo, con actores reales. Con los años, el rumor creció como crecen las leyendas más incómodas. Despacio, con raíces profundas. Se habló de cláusulas invisibles, de una duración pactada de 10 años, de 15, de 30, de acuerdos sobre hijos, tiempos públicos, imagen compartida, penalizaciones por ruptura anticipada. Nada de eso quedó probado con evidencia concreta. Pero atención, porque aquí está lo verdaderamente importante de todo esto. A veces un contrato no necesita existir en papel para funcionar como una condena real y efectiva. Basta con que todos los que rodean a una persona actúen como si existiera. Basta con que la empresa, la familia, los medios y el público exijan colectivamente que el cuento siga, aunque la vida real haya comenzado a quebrarse por dentro hace tiempo. Piensa en lo que significa compartir la cama con alguien, sabiendo que millones de personas creen poseer ese matrimonio. Vivir una discusión con el miedo constante al titular de mañana. Atravesar una crisis personal, con miedo al efecto que tendrá en el rating. Sentir el cansancio acumulado, los silencios que se alargan, los celos que aparecen, las diferencias que se profundizan, pero siempre bajo la misma sombra amenazante. No falles, no manches la boda más famosa del país, no rompas el cuento que costó tanto tiempo y tanto esfuerzo construir. Y así, mientras México continuaba recordando aquella noche de enero como la boda del siglo, la cámara seguía grabando incluso cuando ya no había cámaras físicas visibles. Grababa en la memoria colectiva del público, en las expectativas que no admitían negociación, en la obligación permanente de sonreír, en la presión insoportable de parecer felices ante el mundo, porque la transmisión terminó esa noche, sí. Pero el matrimonio televisado apenas comenzaba su verdadera vida, y ningún espectáculo tan absolutamente perfecto se sostiene solo por mucho tiempo. Siempre necesita guardianes leales, y Lucero tenía uno demasiado cerca. El guardián más cercano no ocupaba una oficina en Televisa, no vestía traje de ejecutivo, ni firmaba contratos frente a testigos y cámaras. Estaba en casa. Estaba en los camerinos. Había estado al lado de Lucero desde que era apenas una niña aprendiendo a moverse frente a las luces. Su nombre era Lucero León, y durante décadas fue mucho más que una madre, en el sentido convencional. Fue filtro, muralla, administradora, sombra permanente y centinela incansable. La mujer que sabía exactamente quién podía acercarse a su hija, qué pregunta debía responderse y con qué palabras, qué rumor debía apagarse antes de que ganara fuerza, y qué parte de la vida privada tenía que mantenerse fuera del alcance del público a toda costa. Piensa en eso un momento con toda su dimensión. Lucero había crecido dentro de una vitrina, sí, pero ninguna vitrina se mantiene limpia por sí sola. Alguien tiene que pasar el paño todos los días sin excepción. Alguien tiene que revisar que no haya huellas, grietas, polvo acumulado, manchas visibles. Y según innumerables versiones de quienes conocieron ese entorno desde adentro, ese papel lo ocupó su madre con una disciplina que rozaba lo mismo. Lucero León comprendió antes que muchos que su hija no era solamente una artista talentosa, con futuro prometedor. Era una inversión emocional, familiar y económica de primera magnitud. Era el rostro que Televisa podía vender como inocencia personificada.
Era la niña que México había adoptado colectivamente como suya. Era la novia perfecta, antes incluso de haber vestido de novia por primera vez. La cámara nunca dejaba de grabar, y por eso cualquier amenaza a esa construcción debía ser contenida con rapidez y eficacia. Un novio que no encajara en el perfil correcto. Una amistad considerada peligrosa. Una entrevista demasiado libre o espontánea. Una foto tomada en el momento equivocado. Un comentario sincero que no debió decirse en público. Todo podía convertirse en un riesgo real para la imagen. En ese mundo particular, la pureza no era un rasgo de carácter, era un activo empresarial. Y cuando una imagen vale millones de dólares y contratos, protegerla puede terminar pareciéndose demasiado, inquietantemente, a encerrarla. Durante años esa estructura funcionó con notable eficiencia. Lucero sonreía, cantaba, actuaba, conducía programas, lloraba en televisión cuando el guión emocional de turno lo exigía. Se convertía una y otra vez en símbolo de familia, de ayuda al prójimo, de ternura desbordante, de una bondad que había alcanzado dimensiones casi institucionales. Pero las estructuras construidas sobre el control tienen un problema fundamental, que tarde o temprano se manifiesta. No se rompen de un golpe limpio y definitivo. Primero crujen, después se agrietan. Y la primera grieta verdaderamente visible llegó en 2003. Era la celebración de las 100 representaciones de Reginae. La obra de teatro que Lucero protagonizaba con enorme éxito y que se había convertido en uno de los proyectos más importantes de su carrera. Todo debía ser elegante, festivo, impecable. Otra noche de aplausos merecidos. Otra noche para confirmar ante todos que la estrella seguía completamente intacta. Pero de pronto el cuento se descompuso frente a los periodistas que cubrían el evento. Un guardaespaldas cercano al entorno de Lucero sacó un arma y amenazó directamente a la prensa. No fue un mal gesto susceptible de disculpas. No fue una mala frase dicha en un momento de tensión. Fue una imagen imposible de borrar de la memoria colectiva. Un arma apuntando a periodistas en un evento público asociado a la artista más amable, más dulce, más intocable de México. Ahora imagina el contraste con toda su brutalidad. La mujer que el país había visto durante décadas como accesible, luminosa, cercana, aparecía rodeada por un entorno capaz de responder a la presión con intimidación armada. El público no sabía hacia dónde mirar. Si a la estrella que seguía sonriendo, como si nada, o al aparato de protección que se había mostrado demasiado agresivo y demasiado visible. La pregunta ya no era solo qué había ocurrido específicamente esa noche. La pregunta más profunda era qué tipo de mundo rodeaba realmente a Lucero cuando las cámaras dejaban de enfocar la parte bonita y presentable. Ella intentó contener el daño con rapidez. Hubo explicaciones públicas. Hubo distanciamiento estratégico. Hubo control de crisis profesional. Pero algo había cambiado de forma irreversible. La imagen de la novia eterna ya no estaba protegida por un cristal perfecto. Ahora tenía una fisura visible para cualquiera que quisiera mirar. Y cuando el cristal se fisura, la gente comienza a observar con una atención mucho mayor todo lo que antes aceptaba sin hacer preguntas. Pero el golpe más incómodo e inesperado no vendría directamente de Lucero. Vendría de la mujer que había sido durante décadas la guardiana más celosa de su imagen. En 2010, el nombre de Lucero León quedó envuelto en un escándalo que la prensa devoró sin ninguna piedad. Tras la filtración de un video íntimo, la imagen pública de la madre estricta, discreta y moralmente intocable, se sacudió por completo hasta sus cimientos. No hace falta describir los detalles, basta con entender lo que significó en términos de imagen. La mujer que había protegido durante décadas la pureza del mito familiar, terminó atrapada en una exposición pública que parecía destruir de raíz la autoridad desde la cual había controlado tantas puertas, tantas decisiones, tantas narrativas. Según reportes detallados de la época, detrás de aquel episodio
También se habló de una historia privada considerablemente más compleja. Un matrimonio mantenido en completo silencio con Félix López desde 1986 en Ciudad Juárez. Una vida sentimental paralela que no encajaba del todo con la narrativa de madre sacrificada y entregada por completo, sin reservas ni vida propia, a la carrera de su hija. Después de la muerte de él aparecieron conflictos delicados, disputas de herencias, versiones cruzadas y contradictorias, acusaciones formales, abogados, desmentidos oficiales. El abogado Ángel Edgar Galicia Villanueva negó públicamente que aquello fuera una verdad simple y habló abiertamente de manipulación, extorsión y daño deliberado a la imagen de su cliente. Pero para el público, como siempre ocurre en estos casos, la explicación llegó demasiado tarde. La imagen ya había hecho su trabajo destructivo. Y ese fue el veneno más eficaz de todos, porque no importaba únicamente si todo era justo o profundamente injusto. Lo que importaba era que la maquinaria aparentemente perfecta empezaba a mostrar su dimensión más humana, vulnerable, contradictoria y manchada. La madre guardiana ya no parecía invencible. La hija perfecta ya no parecía tan alejada del escándalo y la controversia. Televisa podía editar una boda, iluminar un escenario de la manera más favorable, elegir el ángulo exacto de una lágrima en cámara lenta. Pero no podía borrar para siempre lo que se escapaba por grietas de la estructura que había construido. La cámara nunca dejaba de grabar. Y cuando grabó esas fracturas profundas, el cuento comenzó a perder la autoridad que durante tanto tiempo había ejercido sobre la imaginación del público. Primero fue el arma frente a la prensa. Luego fue la caída pública e inesperada de la guardiana. Y después vendría algo todavía más doloroso y más difícil de disimular. Porque cuando el muro de control se debilita, lo primero que suele aparecer no siempre es la verdad desnuda. A veces lo que aparece primero es el cansancio acumulado. Y el matrimonio perfecto estaba a punto de demostrarle a México que también sabía sangrar. El matrimonio perfecto no se rompió con un grito, no se rompió con una escena escandalosa, transmitida en vivo frente a las cámaras. No hubo portazo público, no hubo insulto televisado, no hubo una guerra abierta en los primeros momentos. Se rompió como se rompen inevitablemente todas las cosas que llevan demasiado tiempo sostenidas únicamente por disciplina, por miedo y por la costumbre de seguir aparentando. Primero con silencios que se volvieron más frecuentes y más largos. Luego con distancias que se fueron haciendo permanentes. Después con una frase fría, limpia, cuidadosamente redactada para que nadie pudiera oler la sangre detrás de las palabras. En 2011, Lucero y Manuel Mijares anunciaron su separación después de 14 años de matrimonio. 14 años. El mismo país que los había visto casarse en enero de 1997 frente a cámaras, flores, luces cegadoras y millones de ojos emocionados, recibía ahora la noticia como si alguien hubiera apagado de un golpe definitivo una telenovela que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía haber terminado. El comunicado oficial fue elegante. Demasiado elegante para ser completamente espontáneo. Decía exactamente lo necesario. Protegía a los hijos por encima de todo. Hablaba de respeto mutuo, de cariño que permanecía, de una decisión tomada con madurez adulta, exactamente como debía hacerlo una pareja que durante más de una década había sido vendida y consumida como modelo nacional de amor. Pero piensa en eso con toda su complejidad. Cuando una boda se convierte en patrimonio emocional compartido de un país entero, el divorcio ya no pertenece solo a las dos personas que lo protagonizan. Pertenece también a todos los que compraron la ilusión con su atención y su afecto. A los que lloraron frente al televisor esa noche de enero. A los que creyeron durante años que esa unión era genuinamente diferente a cualquier otra. A los que pensaron que Lucero, precisamente Lucero, la niña perfecta de siempre, la novia más impecable que México había conocido, la mujer que parecía no tener derecho al fracaso, había logrado construir el final feliz
que Televisa había prometido tácitamente al país entero. La cámara nunca dejó de grabar, aunque ya no hubiera transmisión en vivo, aunque ya no hubiera sacerdote, ni altar ni vestido blanco. La cámara seguía ahí, invisible dentro de cada titular de revista, de cada entrevista calculada, de cada gesto medido con precisión. El divorcio debía verse limpio y sin heridas visibles. Debía verse adulto y civilizado. Pero ninguna separación después de 14 años de vida compartida ocurre sin desgaste real. Ninguna familia se desmonta sin dejar piezas rotas sobre la mesa del comedor. Y el público hizo lo que siempre hace, cuando el relato oficial no alcanza para explicar todo lo que quiere entender. Empezó a llenar los huecos con sus propias interpretaciones. Se habló de cansancio acumulado durante años, de egos que no cabían juntos en el mismo espacio, de carreras que siguieron trayectorias cada vez más divergentes, de agendas imposibles de conciliar, de diferencias pequeñas que se fueron acumulando como polvo sobre una fotografía antigua, hasta hacerla irreconocible. Se habló también de celos, de rumores sobre terceras personas, de grietas que quizás venían de mucho antes de que nadie las admitiera públicamente. Nada de eso quedó probado con la contundencia que exige la verdad absoluta. Pero la sospecha tenía un terreno extraordinariamente fértil, porque desde el principio esa relación había sido mucho más que una relación entre dos personas. Había sido un símbolo cuidadosamente construido. Y cuando un símbolo cae, todo el mundo quiere saber quién lo empujó primero. Durante un tiempo, ambos intentaron mantener la elegancia que el sistema les exigía, incluso en la ruptura. Lucero y Mijares siguieron apareciendo como padres responsables y atentos, como adultos civilizados que habían aprendido a separarse sin destruirse mutuamente, como dos figuras públicas capaces de gestionar una ruptura sin convertirla en espectáculo adicional. Esa fue la nueva narrativa que el entorno construyó y ofreció al público. Ya no el amor perfecto e indestructible, sino el divorcio perfecto y modélico. Incluso en la ruptura más dolorosa, el sistema pedía belleza y compostura. Incluso en el fracaso más visible, había que seguir sonriendo ante las cámaras. Pero las canciones dijeron lo que los comunicados oficiales no podían decir nunca con suficiente honestidad. Años después, Manuel Mijares lanzó: Si me tenías, una canción cargada hasta los bordes de reproche contenido, pérdida aceptada a duras penas y dignidad profundamente herida. Él negó que fuera una dedicatoria directa y personal a Lucero. Tenía todo el derecho a negarlo, pero el público escuchó otra cosa completamente distinta. Escuchó una carta abierta escrita en forma de canción. Escuchó a un hombre preguntando con dolor, apenas disimulado, por qué alguien decide dejar ir lo que dice amar. Escuchó una herida demasiado grande para caber en la diplomacia fría de los comunicados de prensa. Y entonces Lucero respondió desde su propio territorio musical. No pudiste amar así. Apareció en el panorama como una contestación emocional directa, una bofetada envuelta en melodía y armonía. Ella misma llegó a referirse a esa canción con una frase que lo decía casi todo sin necesidad de más palabras. De ardidos a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ahí, por primera vez de manera verdaderamente pública, el cuento dejó de sonar tan perfecto como siempre había pretendido. Ya no eran solo la expareja elegante y madura, los padres responsables, los artistas que se respetaban en la distancia. Eran dos personas heridas, usando la música como arma, para decir lo que probablemente no podían decirse en una mesa familiar con sus hijos presentes. Eso fue lo más revelador de todo. La boda había sido transmitida al país entero como una ceremonia sagrada. El divorcio se convirtió en un duelo cantado que el público diseccionaba como si fueran pruebas en un juicio. Cada línea parecía una pista sobre lo que realmente había ocurrido. Cada estrofa
Una acusación velada que el público descifraba con entusiasmo. Cada interpretación posterior en vivo. Una grieta adicional en la vitrina que antes parecía irrompible. Y mientras México intentaba resolver quién había amado más genuinamente, quién había fallado primero, quién había cargado con la mentira más pesada durante más tiempo, Lucero seguía caminando sobre una cuerda cada vez más delgada y más expuesta. Había sobrevivido al divorcio. Había protegido, al menos en las apariencias más superficiales, la relación funcional con Mijares y la imagen de familia responsable ante sus hijos. Pero algo había cambiado para siempre y sin posibilidad de retroceso. La mujer que antes parecía completamente intocable ya no lo era. La novia de América ya no habitaba dentro de un cuento de hadas. Estaba dentro de una historia real, con heridas reales y consecuencias reales. Y las historias reales no siempre perdonan con la misma generosidad que los cuentos. Porque cuando una imagen perfecta se rompe una vez de manera visible, el público comienza a esperar con cierta impaciencia la próxima caída. Y la próxima caída no vendría de una canción con doble filo, ni de un comunicado elegante, ni de un amor que había llegado a su fin. Vendría de una fotografía. Una sola imagen capaz de destruir en pocas horas lo que había tardado décadas en construirse. La siguiente caída no llegó con una declaración pública. No llegó con una demanda judicial. No llegó con una canción herida que el público pudiera interpretar a su gusto. Llegó con una fotografía, una sola imagen. El tipo de imagen que no pide permiso antes de actuar, que no necesita contexto para causar daño, que se clava en la memoria pública como una navaja bien afilada. Enero de 2014. La revista TV Notas publicó una serie de fotografías que mostraban a Lucero junto a Michelle Curry durante una jornada de cacería. Y de pronto, la mujer que durante décadas enteras había sido construida, presentada y consumida como sinónimo de ternura, familia, solidaridad y pureza absoluta, apareció sonriendo con naturalidad junto a animales muertos. La cámara nunca dejaba de grabar, pero esta vez no grababa una boda de ensueño. No grababa una telenovela de lágrimas garantizadas. No grababa a una niña llorando emocionada frente a las cámaras del Teletón, ni a una artista recibiendo el amor de su público. Esta vez, grababa algo imposible de reconciliar con la imagen que México había comprado, consumido y defendido durante más de 30 años. Lucero, la novia de América, la voz dulce y reconocible, el rostro impecable de incontables campañas familiares y publicitarias, aparecía en una escena que para una enorme parte del público resultó brutal e incomprensible. Un animal abatido, una sonrisa tranquila, una pose relajada, y en una de las imágenes más comentadas y compartidas en todos los medios, rastros visibles de sangre sobre el rostro. No hacía falta explicar demasiado. La indignación colectiva hizo el resto del trabajo con una velocidad y una eficacia devastadoras. Piensa en la dimensión de ese contraste. Durante años, Lucero había sido una de las caras más visibles de la compasión televisada en México y América Latina. Teletón, niños con discapacidades, lágrimas auténticas o perfectamente iluminadas, abrazos que llegaban al corazón, mensajes de esperanza y solidaridad. La emoción cuidadosamente construida e iluminada de una televisión que pedía donativos al país mientras presentaba a sus estrellas como guardianes morales indiscutibles de los valores nacionales. Y entonces el público vio esas fotografías de cacería. La contradicción fue inmediata, visceral, imposible de ignorar. La mujer que lloraba por el dolor ajeno frente a millones de espectadores aparecía ahora sonriente en una escena que muchos interpretaron sin matices como crueldad gratuita. La reacción del público no fue lenta ni gradual, fue salvaje y totalizante. Las redes sociales explotaron en pocas horas. Los titulares de medios no tuvieron ninguna piedad. Aparecieron hashtags como Lucero asesina, Te mato como Lucero y Lucero mata animales. En cuestión de horas, la imagen que Televisa había protegido y pulido durante décadas
se convirtió en blanco de burla masiva, rabia colectiva y condena pública sin apelación. No importó que ella intentara explicar su posición. No importó que tratara de separar las distintas imágenes y sus contextos. No importó que argumentara que algunas escenas que involucraban a sus hijos correspondían a prácticas de tiro deportivo bajo supervisión profesional y no a una cacería de adultos. La explicación, como siempre en estos casos, llegó después de la imagen. Y en la cultura contemporánea del escándalo instantáneo, la imagen siempre llega primero a la sentencia. Siempre. Y aquí está la parte más cruel y más reveladora de todo este episodio. Lucero no fue juzgada únicamente por esa cacería específica. Fue juzgada por todo lo que el público había ido acumulando en silencio durante años, guardando en un rincón de la memoria colectiva, esperando el momento adecuado para liberarlo. Por la boda transmitida como espectáculo, por el divorcio demasiado elegante para ser completamente honesto, por las canciones con doble filo, por el arma desenfundada frente a la prensa, por el derrumbe público de la figura materna que la había protegido durante tanto tiempo, por cada sospecha acumulada pacientemente detrás de la sonrisa perfecta y nunca completamente respondida. La fotografía de cacería no creó el enojo que estalló en las redes. Lo liberó de golpe, sin filtro ni control posible. Y cuando una marca humana se rompe de esa manera, las empresas huelen el peligro, con una velocidad y una eficiencia que no tiene nada de sentimiento. Pantene. Una de las campañas publicitarias más emblemáticas asociadas a su imagen de mujer de cabello perfecto, desapareció del panorama público justo en el momento en que la controversia ardía con más intensidad. La explicación corporativa oficial fue limpia y precisa. El contrato con la marca había terminado el 31 de diciembre de 2013. Pero para el público, para los medios especializados en imagen y para todos los que conocen cómo funcionan estos acuerdos, la lectura fue inevitable y contundente. Una estrella familiar manchada por una escena de cacería, con rastros de sangre visibles, dejaba de ser un vehículo seguro para vender productos de belleza y ternura. La ternura ya no vendía igual cuando la memoria colectiva tenía sangre en la cara. Después vino el Festival de Viña del Mar, en Chile, uno de los escenarios más temidos y al mismo tiempo más deseados de toda América Latina. Un lugar donde los artistas no solo cantan, sino que son juzgados en tiempo real por una multitud capaz de elevarte hasta la consagración o devorarte en cuestión de minutos. Lucero estaba contemplada para participar tanto como cantante competidora como miembro del jurado. Una doble presencia que hubiera significado un regreso triunfal a los grandes escenarios internacionales. Pero la presión pública creció de manera sostenida e imparable. La alcaldesa Virginia Reginato expresó públicamente su rechazo a la posibilidad de que Lucero se presentara, citando directamente el impacto negativo de las imágenes de cacería y la sensibilidad del movimiento animalista que había crecido con fuerza en Chile. Los grupos de protección animal intensificaron sus reclamos. Las redes sociales siguieron empujando con constancia. La incomodidad se transformó en riesgo real y calculable. Y al final, Lucero se retiró del festival. Su representante, Ernesto Fernández, habló de protección de seguridad personal y, una vez más, de protección de imagen. Otra vez esa palabra, imagen. La palabra que había estado pegada a su existencia completa desde que era una niña aprendiendo a moverse bajo los reflectores. La imagen que su madre cuidó con obsesión durante décadas, que Televisa moldeó con precisión casi científica, que la boda del siglo consagró ante toda América Latina, que el divorcio intentó salvar con elegancia calculada, que las canciones hirieron de forma pública y visible, y que una serie de fotografías tomadas durante una tarde de cacería había terminado dejando expuesta y vulnerable como nunca antes. Lucero no perdió solamente una actuación en un festival importante. Perdió la sensación de invulnerabilidad internacional que había construido durante toda su carrera.
Viña del Mar no fue simplemente un escenario cancelado por circunstancias desafortunadas. Fue una señal clara y difícil de ignorar. La novia de América ya no podía entrar a cualquier escenario del continente con la corona completamente intacta. Pero mientras afuera el juicio público continuaba su curso sin misericordia, adentro también empezaban a caer otras piezas de la vida que había construido después del divorcio. Su relación con Michel Curie, el empresario que había aparecido en su vida como el comienzo de una nueva etapa más tranquila y más privada después del matrimonio televisado de 1997, resistió durante años bajo una presión constante y una exposición mediática que nunca terminó del todo. Para muchos observadores, él representaba una vida más adulta y más auténtica, lejos del cuento fabricado que había definido su imagen durante tanto tiempo. Pero incluso esa historia más discreta terminó agotándose por sus propias razones. En 2023, después de aproximadamente una década juntos, Lucero y Michel Curie anunciaron su separación. La explicación fue serena, correcta, casi quirúrgica en su precisión. Agendas complicadas por el trabajo, falta de tiempo real para compartir, distancias que se fueron volviendo permanentes, otra despedida elegante, otra ruptura sin sangre visible, otra puerta cerrada con suficiente cuidado para que nadie pudiera escuchar demasiado desde afuera. Piensa en eso con toda su acumulación. Lucero llegó a los 50 años con una carrera todavía fuerte y reconocida, con el respeto genuino de muchos en la industria, con una voz todavía reconocible e inconfundible, con una historia personal y profesional imposible de borrar o ignorar. Pero ya no era la figura completamente intocable que había sido durante las décadas anteriores. El matrimonio perfecto había terminado. El amor posterior también. La marca familiar que había construido durante toda su vida había sido golpeada de múltiples direcciones. La imagen de bondad absoluta que Televisa había moldeado con tanto esmero había quedado atravesada por sospechas acumuladas, contradicciones públicas y fotografías que el Internet moderno nunca olvida ni perdona con facilidad. La cámara nunca dejó de grabar, y lo más cruel de todo fue que ya no grababa a la niña perfecta de los programas infantiles, ni a la novia vestida de blanco, avanzando hacia el altar. Grababa a una mujer obligada a vivir entre los restos dispersos de un personaje que el país le había exigido sostener durante demasiado tiempo, y a un costo demasiado alto. Porque cuando una vida entera se convierte en vitrina pública, incluso la soledad más íntima termina pareciendo parte del espectáculo. Incluso el silencio se convierte en material para los titulares. Y al final, después de la boda transmitida, después del divorcio perfecto, después de las canciones heridas que el público diseccionó como mensajes cifrados, después de la fotografía que partió en dos su imagen pública de manera irreparable, quedó una pregunta mucho más incómoda que cualquier rumor específico o escándalo concreto. ¿Quién sobrevivió realmente a esa maquinaria? Porque Lucero pudo perder la inocencia ante los ojos de un público que la había amado con una intensidad casi posesiva. Mijares pudo cargar durante años con la sombra de una historia que millones nunca dejaron de interpretar como un espectáculo más de la televisión mexicana. Pero la generación que heredó todo ese peso, toda esa historia, todos esos escándalos y todas esas expectativas, no pidió nacer dentro de una vitrina. No eligió ese legado complicado. Y ahí es donde aparece Lucerito Mijares, la hija que llegó al mundo con dos apellidos enormes y el peso de toda esa historia sobre sus hombros desde antes de poder caminar. Lucerito no llegó al mundo como una niña cualquiera con la libertad de construir su propia identidad desde cero. Llegó con dos apellidos que cargaban décadas de historia pública.
con una madre que México entero había convertido en novia nacional y símbolo de pureza, con un padre cuya voz formaba parte de la memoria sentimental de millones de personas en toda América Latina, y con una audiencia dispuesta y ansiosa de mirarla y juzgarla desde antes de que pudiera siquiera elegir qué quería ser cuando creciera. Eso es una herencia extraordinariamente extraña y extraordinariamente pesada. No es solo fama heredada, no es solo privilegio de clase. Es una jaula dorada construida con comparaciones inevitables, expectativas imposibles de satisfacer completamente y juicios que comenzaron antes de que ella tuviera voz propia. La cámara nunca dejaba de grabar, pero Lucerito hizo algo que su madre no pudo hacer cuando era niña, y estaba aprendiendo a existir dentro de los estudios de Televisa. No intentó parecer perfecta a toda costa. No se presentó ante el mundo como una muñeca de porcelana construida para no romperse nunca. No pidió permiso para ser incómoda, espontánea, graciosa, vulnerable, genuinamente humana, frente a un público acostumbrado durante décadas a exigir belleza perfectamente empaquetada y obediencia estética sin fisuras. Ella eligió algo mucho más peligroso y mucho más valioso: ser real, reírse de sí misma con genuina naturalidad, responder con humor sin miedo a parecer menos, cantar sin pedir perdón por no ser la copia exacta de aquella Lucero que Televisa había moldeado con tanto esmero durante tantos años. Y quizás ahí esté la única redención verdaderamente posible de toda esta historia. No en negar el pasado ni en fingir que la boda de 1997 fue simplemente una ceremonia privada como cualquier otra. No en borrar el divorcio, ni los escándalos, ni las fotografías, ni las heridas que no terminaron de cerrar, sino en permitir que la siguiente generación no tenga que pagar la misma condena de perfección que destruyó desde adentro a quienes vinieron antes. Porque Lucerito no heredó únicamente el talento artístico de sus padres, heredó una lección brutal, aprendida a través del dolor ajeno. Cuando una familia entera se convierte en espectáculo nacional, incluso el amor más genuino necesita defenderse activamente de las cámaras. En los últimos años, Lucero y Mijares volvieron a compartir escenario, cantaron juntos de nuevo, bromearon con naturalidad ante el público. Se miraron con una calma que los espectadores quisieron interpretar como prueba de madurez alcanzada con esfuerzo, como reconciliación posible, como señal de que tal vez no todo lo que habían vivido juntos había sido mentira o fabricación. La gira, los duetos revisitados, la nostalgia activada con precisión quirúrgica, todo volvió a encender la vieja ilusión que México no había querido abandonar del todo. México quería creer otra vez. Quería verlos juntos en el mismo escenario y pensar que detrás de tanta historia complicada todavía quedaba algo limpio, algo genuino, algo que no había sido contaminado por las expectativas de la industria. Pero guarda esta frase antes de concluir, porque lo cambia todo. La nostalgia también vende. Quizás esa cercanía recuperada fue completamente real y genuina. Quizás fue una forma adulta y honesta de sanar heridas viejas por el bien de sus hijos. Quizás fue cariño verdadero que sobrevivió al derrumbe de todo lo demás. O quizás fue, una vez más, el viejo truco más efectivo de todos: convertir una herida privada en emoción pública consumible. Nadie puede saberlo con certeza desde afuera. Lo único completamente claro es que aquella boda de enero de 1997 nunca terminó del todo. Siguió viviendo con notable persistencia en cada entrevista posterior, en cada canción nueva, en cada reencuentro sobre un escenario, en cada mirada del público buscando señales de algo que quizás solo existió alguna vez como producto perfectamente fabricado. El contrato de 30 años tal vez nunca existió en papel. Lucero lo negó con consistencia a lo largo de los años. No hubo documento público que lo probara ni lo refutara definitivamente. Pero hay contratos que no necesitan tinta para ser reales y vinculantes. Se firman con miedo, con rating, con obediencia sostenida durante décadas.
con una sonrisa mantenida demasiado tiempo en condiciones que no la merecían. Y el de Lucero fue precisamente ese tipo de contrato. Un pacto invisible con la perfección que nunca se firmó con bolígrafo, pero que la acompañó a todas partes durante toda su vida pública. La cámara nunca dejó de grabar, pero tal vez ahora ya no grababa a Lucero la novia, la artista intocable, el símbolo nacional. Grababa a una hija adulta, intentando finalmente vivir sin cargar el peso de la máscara que otro diseñó para su madre, y que ella heredó sin pedirlo. Y quizás esa sea la verdad más dura, más incómoda y más importante detrás de toda la historia de la boda del siglo. El amor puede terminar cuando ya no puede sostenerse. La fama puede romperse cuando acumula demasiadas contradicciones. La imagen perfecta puede caer cuando encuentra la fotografía o el escándalo equivocado en el momento menos oportuno. Pero el daño más profundo, el más difícil de sanar y el más difícil de ver desde afuera, siempre lo heredan quienes nacen después del aplauso. Cuando las cámaras siguen grabando, pero ya nadie recuerda exactamente por qué empezó todo.